Muchas gracias, buen día a todos quienes nos acompañan. Es un gusto y un honor el que me hayan invitado a participar en este evento. Por primer año se ha difundido y obviamente ha salido de las fronteras de nuestra ciudad o de nuestro municipio. Tenemos participantes incluso de fuera del estado, y esto creo que es un gran logro para todos los organizadores, para los patrocinadores. Y bueno, obviamente estamos cursando por una situación que todos conocemos y no vamos a tocar, sino es a un aspecto que ha quedado relegado en mucho del discurso oficial que se tiene. ¿Cuál es ese discurso o cuál es esa problemática en la que estamos ahorita basados y cursando? Que el sistema educativo en todo el país está colapsado. Es lo único que está colapsado en el país. Obviamente el sistema de salud tiene sus problemáticas ya, pero tenemos 4 meses con un sistema educativo colapsado. Y bueno, ante esta situación y ante cualquier crisis, antes de continuar, les voy a compartir mi pantalla. Muy bien, entonces continúo. Ante cualquier crisis en la historia de la humanidad, se nos da de una forma natural, de una forma humana. En primera instancia, la reeducación, o sea, nos tenemos que reeducar a los acontecimientos que están sucediendo, que ya pasaron. Además, bueno, surge el apoyo, ¿no?, entre toda la sociedad, entre toda la ciudadanía. Nos acompañamos, nos incentivamos. Todo esto nos provoca también que surja el trabajo armónico y colaborativo, ¿sí? Vamos hombro con hombro, mano con mano, adelante. Y pues esto ante muchas cosas, ¿no?, que van surgiendo de manera positiva en estas situaciones. El área educativa se ha movido ya de su aletargado lugar de privilegio que ocupaba. Ante ello, cursamos por nuevos escenarios en los cuales la activa participación de quienes a la educación nos dedicamos va a ser fundamental en nuestro nuevo presente y en el nuevo futuro por venir. Eso no tenemos la menor duda. Este precepto, que no encontré quién lo escribió, quién lo mencionó por primera vez, pero bueno, es una realidad, sobre todo que nos hemos dado cuenta todos los que nos dedicamos a esta noble profesión de la educación. Vamos a entrar en un breviario cultural y vamos a hacer una retrospectiva de algo de la historia pues más reciente, ¿no?, de lo que sería la educación a distancia en México. No me voy a ir mucho más atrás porque tomé el momento en que, sobre todo, la tecnología visual, antes de 1952 ya se utilizaba diferentes tecnologías, como era la educación por correspondencia, ¿no? Había muchas escuelas que se anunciaban, yo recuerdo en mi niñez, en mi juventud todavía, se anunciaban por correspondencia, hubo las estaciones de radio, pero bueno, en 1952, gracias a la televisión, la primera ocasión que se tiene registrado en México que se utiliza la televisión con un fin educativo fue en la UNAM. Se interconecta en un canal privado, obviamente, en una señal privada, el Hospital Juárez de la Ciudad de México, y desde ahí se transmitía pues diferentes, ya fuera operaciones, ya fuera consultas, ya fuera alguna intervención de algunos de los prestigiados y famosos médicos de ese lugar a los estudiantes de medicina de la UNAM. Después, en 1954, siendo Jaime Torres Bodet el secretario de la UNESCO, se establece aquí en México el ILCE, pero en ese tiempo era el Instituto Latinoamericano de la Cinematografía Educativa.
¿Qué era lo que se trataba? Bueno, la televisión todavía era muy cara, era muy escaso, entonces le dieron por hacer programas educativos filmados en los formatos de 16 y 8 milímetros que se utilizaban en aquel tiempo. Para 1955, entonces la UNAM privilegia el uso de todas estas herramientas y empieza a modelar un sistema, se llama sistema en ese momento, pero que bueno, se utilizaban ya los medios audiovisuales que tenían a su alcance en ese tiempo para incluirlos en sus materias curriculares. Llega 1966, una época importante porque nuestro país estaba pues alcanzando cierto momento en cuestiones de la tecnología previo a las Olimpiadas de México 68. Entonces, eso propició que los canales de televisión se expandiera la señal, y hubiera más televisiones, incluso en algún momento fueron subvencionadas por el gobierno, pero en 1966 surge el modelo de lo que sería la telesecundaria, que se concreta en 1968. Entonces, al principio, lo que era la telesecundaria, en la imagen inferior podemos ver que todavía se hacía mediante películas, ¿no? Tienen ahí un proyector de películas y posteriormente pasó a la televisión. Un salto importante fue en 1972 cuando la UNAM propone su sistema de universidad abierto. Esto es importante en todo esto que vamos a ver enseguida, porque promueve el que las universidades en su conjunto voltearan a ver hacia esa modalidad de estudios que era el sistema abierto. Y bueno, llega el Internet a México apenas en 1987. La primera conexión que hubo a Internet fue del Tecnológico de Monterrey hacia un nodo en Austin, en Texas. Esa fue la primera ocasión en ese año que se interconectó aquí en México lo que ahora conocemos como Internet, obviamente. Ese mismo año, la UNAM, en un convenio que se hace, se interconecta al Tecnológico de Monterrey, sede Monterrey, obviamente, que era el único que había, y de ahí el Tecnológico de Monterrey hace la interconexión a un campus de la UNAM en San Antonio, Texas. Entonces, pues estamos no muy lejos, ¿sí?, de ese 1987, en el cual se pone a funcionar lo que a la postre sería el Internet de nuestro país. Obviamente las dificultades eran muchas, aquí voy a hacer un paréntesis. La infraestructura que se tenía en ese tiempo de telecomunicaciones, sobre todo telefónicas, era muy mala. Entonces, pasaron muchos años antes de que se mejorara esa infraestructura y que se pudieran hacer conexiones ya con una mayor velocidad, con mayores contenidos. Y recordemos que en esos tiempos lo único que se interconectaba, lo único que se transfería mediante estos medios eran datos. Olvídense, ¿sí?, de una fotografía o de un video, ¿sí? Eso no existía todavía. Y bueno, a partir de ahí entonces se sientan las bases para lo que sería posteriormente el Internet. Los equipos que se utilizaron, a la izquierda está el de la UNAM, una IBM 4381, y la Microvax, que todavía tienen ahí como muestra en el Tecnológico de Monterrey. Estos fueron las dos unidades, ¿sí?, computadoras que interconectaron por primera vez al país, al Internet. Bueno, venimos aterrizando y venimos llegando al estado de Michoacán. El primer enlace que se tuvo en el estado de Michoacán fue en la Universidad Michoacana. Obviamente, ya para después de este año en el que se empezaron a promover y que las universidades y el CONACYT empezaron a presionar al gobierno para que hubiera mayores interconexiones. Entonces, pues por ahí ya a finales del año 90, en el 91, ya con la creación de una entidad
auspiciada sobre todo por el CONACYT y algunas entidades del gobierno federal, se crea algo que se llamó RUTIC. Ese RUTIC era una entidad que empezó a promover entre las universidades públicas y privadas el uso de Internet. Entonces, era un Internet igualmente lento, pero ya era de manera satelital. Esto se promovió cuando el país compró el primer satélite Morelos, que hubo una serie de satélites, entonces se aprovechó, ¿sí?, para comprarlo. Y entonces, con esta interconexión que tenían ya las universidades públicas y algunas privadas, como la Universidad Autónoma de Guadalajara, obviamente el Tecnológico de Monterrey, que es la pionera en todo esto, la Universidad de las Américas en Puebla, la Universidad Iberoamericana, entre otras, sí, privadas, y las 33 universidades públicas, estatales del país. En el año de 1999 se crea una necesidad y la Secretaría de Educación Pública, en base a algunos resolutivos de la UNESCO, pone el dedo en la llaga y en cierta forma obliga a las universidades públicas del país a crear sus sistemas y sus modelos de universidad abierta y de educación a distancia, que en algunos o en algunas universidades se creó junto, ¿no? Es el sistema de universidad abierto y a distancia, porque esto va de la mano y ya lo veremos enseguida. Aquí en el estado de Michoacán, en el año 2000, se crea en la Universidad Michoacana el sistema de educación a distancia, en el cual tuve la fortuna de participar desde sus inicios. Y este es un esquema, ¿no?, de cómo estaba la interconexión en ese tiempo. El sistema de videoconferencias no es lo que conocemos ni lo que tenemos ahorita. En este caso, bueno, la universidad en Morelia, en el edificio del Centro de Cómputo, tenía una interconexión a la Red Nacional de Videoconferencias que estaban organizadas y que dependían desde el punto de vista administrativo de la UNAM. Y ahí pues nos conectábamos, ¿sí?, aquí de Uruapan, que tenemos el Centro de Educación a Distancia, y el nodo que estaba en la ciudad de Morelia. Esta imagen es del 2001, para que se den ustedes una idea. En el 2001 habíamos 236 salas de videoconferencias interconectadas en todo el país y algunas en el extranjero. ¿Sí? La UNAM tiene un campus en San Antonio, Texas, por ejemplo, ¿no?, el cual estaba interconectado, algunos del Politécnico Nacional también. Y bueno, aquí en todo el estado de Michoacán solo éramos 2 salas de videoconferencia en las que estábamos interconectadas, la de Morelia y aquí la de Uruapan. Y esto nos permitía entonces participar en eventos de orden educativo solamente dentro de las salas en las que se podía tener la señal, en este caso de audio y de video. Para ello, bueno, se necesitaban equipos muy caros, ¿sí? Todo tenía que pasar por un MCU, que es un servidor de video. Entonces ahí nos interconectábamos, tenían que un técnico tenía que programar las videoconferencias para podernos conectar. Y de esta forma, entonces, en el año 2000, hace 2 décadas y años posteriores, tuvimos la oportunidad aquí en Uruapan de participar de infinidad de eventos como los que estamos participando ahora, pero en una forma no tan abierta, no tan masiva, sino por el contrario. Recordemos que estábamos restringidos a las salas que había en las diferentes instituciones educativas, tanto públicas como privadas. Ya muchas universidades privadas le habían entrado a esto y habían hecho el esfuerzo y tenían sus salas también. Y nos llegamos entonces a interconectar con diferentes eventos en toda la República, incluso en el extranjero. Aquí recuerdo algún evento que tuvimos desde San Antonio, Texas, desde Suiza, de San Francisco, California, entre otros, con diferentes temáticas, obviamente. Pero bueno, de repente hace unos 4 meses, 3 meses, esta pregunta era muy reiterativa, se me hacía mucho, me la hacían muchos alumnos, muchos estudiantes preguntaban cada día en cada sesión,
esto que estamos viendo en la pantalla. Bueno, no era de extrañar, nadie teníamos la respuesta. Siempre trataba uno de explicarles, ¿no?, cuál era la situación. Estábamos supeditados sobre todo a situaciones muy puntuales de salud para poder contestar a esta pregunta. Y con el paso del tiempo dejaron de preguntar. Los estudiantes dejaron de preguntar esto. Pero obviamente surge la sorpresa cuando a mediados, a finales de junio, regresa esta pregunta, pero ahora en boca de los compañeros profesores, de los compañeros docentes. ¿Por qué será? ¿Qué creen? ¿Qué piensan ustedes? ¿Sí? De por qué esta pregunta es tan reiterativa, sobre todo en los docentes y obviamente también en algún sector de padres de familia. ¿Sí? Pero lo que me marca y me llama mucho la atención es que los compañeros dedicados a la docencia son los más preocupados, diría yo, en cuestiones del regreso a la escuela. Bien, el contexto de escuela. La escuela que conocíamos hasta hace algunos meses ya no existe. Necesitamos sincerarnos, necesitamos aterrizar en nuestra nueva realidad, porque no creo que haya pues una nueva normalidad, ¿no? Eso de normalidad, yo no lo estimo como algo en lo que estamos nosotros viviendo y lo que estamos cursando, obviamente. El sistema educativo se colapsó y al colapsarse, obviamente, es fecha, el día de hoy, que todavía se están dando algunos experimentos, se están tratando de ver cómo se le va a hacer durante los próximos meses, tal vez años, sí, porque nadie tenemos la seguridad o la certeza de cuánto va a durar esto. Obviamente la certeza que tenemos es de que los cambios son para bien, de que los cambios llegan, ¿sí?, en algún momento propicio, y que esto nos debe dar la pauta a todos como personas, en primera instancia, como educadores, como estudiantes, como directivos. ¿De qué? Bueno, de aprovecharlos, ¿sí?, para una mejora, para un cambio, para una innovación. El sistema educativo no estaba preparado, obviamente, en cualquiera de sus contextos, en cualquiera de sus niveles, no estaba preparado para lo que nos sucedió y para lo que nos sigue sucediendo. Aquí hay una problemática pues estructural, hay una problemática política y hay muchas problemáticas desde muchos puntos de vista que nos impiden y todavía al día de hoy nos evitan el tener una realidad con una escuela diferente. El contexto de educación, obviamente, por ende y por todo esto antes mencionado, pues ya se modificó, ya cambió sustancialmente, dio un giro de 180 grados o de 90 grados, cada quien lo podemos apreciar de diferente forma. El trabajo docente que se transfiere, perdón, a partir de hace 4 meses, de mediados de marzo, ¿qué fue lo que sucedió? Bueno, que el trabajo docente se trasladó del modelo presencial a un modelo de educación a distancia, un modelo en línea, un modelo virtual. ¿Sí? Fue la primera reacción que se tuvo de una forma natural, obviamente ante pues, una falta de visión, ¿sí?, hacia dónde se debería de ir. Esto fue algo muy complicado, sobre todo en el sistema de educación básico, para los padres de familia y para nuestros alumnos. Nosotros nos podemos quejar como docentes de todas las dificultades que tuvimos. Bueno, al final de cuentas, vamos nosotros a voltear a ver a esos quienes son los principales actores de todo este proceso, que son nuestros estudiantes, y en este caso con el binomio de sus padres, que fueron quienes estuvieron haciendo el acompañamiento más cercano, quienes estuvieron tratando de resolver de primera mano todas las inquietudes y las problemáticas y las dudas que se presentaron. Así que, bueno, los docentes tuvimos la necesidad de utilizar herramientas y tecnologías para las que no estábamos preparados. Obviamente,
no podíamos nosotros asegurar que éramos expertos en algo relacionado con la informática, con la computación, con la comunicación por estos medios, porque en realidad, poco a poco que se fue trasladando los días y las semanas y los meses en este trabajo educativo mediante esta modalidad, pues nos fuimos dando cuenta, ¿no?, de las deficiencias y de toda la serie de falta, sobre todo de actualización docente en la que nos encontrábamos. Entonces, bueno, ya para concluir esta parte, ¿qué fue lo que hicimos o qué es lo que siguen haciendo incluso en algunas instituciones, ¿no?, que no han terminado todavía su semestre o sus cuatrimestres? Bueno, lo que se está haciendo no es una educación a distancia, no es una educación virtual, no. Lo que se está haciendo es una enseñanza de emergencia de manera remota o virtual. La enseñanza de emergencia es tal que apenas el día de ayer surge esta noticia que la Secretaría de Educación Pública lo declara su secretario de Educación, ¿sí?, nos anticipa, fíjense bien, a unas pocas semanas de iniciar oficialmente el ciclo escolar, que el modelo híbrido, que es este modelo que estamos tratando, el B-Learning, modelo híbrido, pues mezclado, en fin, hay muchas definiciones que se da, que ya las veremos enseguida, va a ser lo que permita el regreso a las actividades escolares para el próximo ciclo escolar. Y bueno, llegamos entonces y tratamos nuevamente cuál es nuestra nueva realidad. Y esto no es con el fin ni de ofendernos, ni de victimizarnos, ni de molestarnos, sino por el contrario. Es con el objetivo, ¿sí?, de hacer una recapitulación, de hacer nosotros, diríamos, un acto de contrición educativo para darnos cuenta qué es lo que estamos haciendo, hacia dónde vamos a ir, y que toda esta situación y el entorno en el que estamos viviendo, nuevamente, va a seguir por mucho, mucho tiempo. Y ante ello, bueno, la nueva realidad que vivimos, y antes de continuar aquí, les voy a pedir, porque no me gustan los monólogos, recordemos que todas estas actividades o esta actividad que se da en línea, a distancia, de manera virtual, de manera sincrónica mediante los recursos electrónicos, pues tiene que ser algo que no sea solamente un monólogo, no tiene que ser unidireccional, sino por el contrario, ¿no? Tenemos que reactivarnos un poquito y tenemos que darle también la posibilidad a quienes están del otro lado de la pantalla de interactuar y de promover parte de ese conocimiento, porque estas modalidades y estos sistemas nos conllevan a que el aprendizaje debe ser entre todos. Entonces, está abierto el chat y les voy a pedir, por favor, de manera muy breve, que me comenten si han tenido alguna experiencia de aprendizajes a distancia o de manera mixta, o sea, presencial y a distancia, y si fue buena o mala. Entonces, no tienen que poner un rollote, por favor, solamente pueden comentar si la he tenido y fue buena, o no la he tenido y listo, ¿no? Adelante, por favor. Entonces, en el chat, un par de minutos. Vamos a ver qué es lo que tenemos aquí de las aportaciones de ustedes. Muchas gracias. Están empezando a llegar. Hasta el momento, quienes nos han participado, sí la han tenido. Cursos de actualización, cursos en la licenciatura.
La gran mayoría o casi todos coinciden que ha sido buena. Aquí tenemos a un compañero que dice que ha sido regular. Una compañera ha sido muy buena y enriquecedora. Que debemos desprender para aprender. Muchas gracias. En cursos de actualización ha sido buena. Clases en preparatorio en mi universidad fue buena. Más libertad. Nos obliga a aprender para enfrentar el nuevo desafío. Creo que lo más difícil ha sido la aceptación psicológica de esta modalidad. Muchas gracias. Creo que fue buena, pero nos faltó más. Así es. Que no todos los maestros quieren. Tienes toda la razón. Muy bien. Gracias a la maestra Gracia que nos cierra con esta intervención. Se extraña el contacto humano. Obviamente, sí, obviamente tenemos esta situación de que el cara a cara en la actualidad se da por este medio, o por estos medios, ¿no?, de videoconferencia que tenemos al alcance. Recordemos que hace apenas 20 años esto no era posible y ahora lo es, ¿sí? De estar cada quien en la comodidad de los lugares en los que nos encontremos, teniendo esta participación en este evento. Bueno, vamos a continuar entonces, por favor, ya dejamos el chat. Muchas gracias. Para no saturarlo, el chat se va a abrir al final de la sesión para las preguntas y respuestas. Por ahí leí, antes de comenzar con este breve ejercicio, que alguien hablaba que se trababa el audio. Entonces, quien tenga alguna problemática, aquí les sugiero, ¿sí?, que detengan su video. Cuando los enlaces, por lo general, y sobre todo en esta época de lluvias, fallan más. Entonces, si estamos teniendo alguna problemática, ¿no?, que se nos trabe el audio, por ejemplo, entonces detengan el video, ya después lo pueden reactivar y eso les permite reducir mucho el ancho de banda que están utilizando sus computadoras o sus dispositivos. Muy bien, entonces voy a continuar. ¿Qué es esta nueva realidad? Los nuevos escenarios educativos presentan nuevas oportunidades para un cambio de fondo en todo el contexto educativo. Ahora bien, ¿qué sucede con las instituciones educativas que pues, prácticamente a finales de julio todavía están pues poniendo la pregunta que les reflejaba hace rato? ¿Cuándo regresamos a la escuela? ¿Cuándo se regresa a las clases? Y todo se asocia de nueva cuenta a esa escuela que quedó atrás, esa escuela que ya no existe. La realidad, la nueva realidad que tenemos es que la escuela va a ser un binomio, ¿sí? Va a ser esa mezcla, va a ser ese formato entre mayormente lo virtual, lo que esté en línea, la interacción por estos medios, porque ese va a ser el mayor porcentaje que vamos a tener en los próximos meses en el formato educativo, y un menor porcentaje cuando haya la posibilidad de atender a los estudiantes de manera presencial en nuestras escuelas. Entonces, la escuela se trasladó, ¿sí? Se trasladó completamente de una opción que se tenía física a una opción que se tiene de manera digital, electrónica, virtual, a distancia, como ustedes lo quieran llamar. Pero entonces, ¿qué sucede con esos cambios que se ha tenido que hacer y que lo vemos en otros países? No vamos a brincar un poquito nuestra imaginación a cualquier país de primer mundo en cuanto al sistema educativo. ¿Qué pasa en Finlandia? ¿Qué pasa en Corea del Sur? ¿Qué pasa en Nueva Zelanda? En Canadá, etcétera. Bueno, lo que está pasando es que ellos se pusieron a trabajar muy rápido en algo que ya tenían cimentado. Cimentaba todo esto la educación a distancia, que nuevamente, ¿no?, la educación a distancia no es nueva, las tecnologías de la información y comunicación no son nuevas tampoco,
Las tenemos aquí desde hace décadas, pero han sido subutilizados. Todas estas herramientas, todos estos medios, todos estos mecanismos, todos estos modelos han sido subutilizados. ¿Quién dentro de la institución educativa o quiénes dentro de nuestras instituciones educativas son quienes dictan cuál es el camino a seguir? Los directivos, los dueños mayormente, y nos damos cuenta de que puede haber ocasiones en que se gasten cientos de miles o millones de pesos, ¿no? En edificaciones, en equipamiento, en más aulas, y volteamos a ver un poquito, ¿no? Cuánto se ha gastado en tecnología, cuánto se ha gastado en algo fundamental, que es la actualización de mi planta docente. Bueno, les dejo la tarea a cada quien tenemos nuestros puntos de vista que en cierto momento van a coincidir o pueden coincidir. Los beneficios del e-learning o de la educación a distancia. No voy a hablar aquí, en este momento, de toda la problemática que ya no conocemos y que nos hemos enfrentado, con la falta de dispositivos, de interconexión a Internet, con esa brecha digital y educativa que se está acrecentando, que se está incrementando, ¿no? En las diferentes opciones educativas entre la educación básica pública y la privada, sobre todo. Pero bueno, entre los beneficios tenemos que el estudiante, todas las edades, aquí no vamos a entrar ni en generaciones, el estudiantado que tenemos en la actualidad, desde la educación básica hasta la educación universitaria o posgrados mayormente, son jóvenes, son personas de cualquier edad que han estado inmersas en la tecnología por muchos, muchos años. Entonces, los sistemas tradicionales educativos dejaron de llenarles desde hace mucho tiempo. Es más difícil en un aula de clases que el estudiante fije la atención, que el estudiante quiera participar, quiera aprender, dar más de sí. ¿Por qué? Bueno, porque no habíamos llegado a estas situaciones que les permitan a ellos hacer un cambio de fondo, obviamente. Bueno, en un breviario, algunos datos. Estos datos fueron los más actualizados que encontré de estudios serios. Y aquí nos podemos dar cuenta que en el 2017 teníamos ciertos porcentajes de estudiantes que cursaban o que querían cursar del lado derecho, ya posteriormente, en 3 modalidades de su interés. Una es la presencial, la otra es en línea y la tercera es mixta. Si se dan cuenta ustedes, aquí es obvio, ¿sí?, que cada vez tenemos más estudiantes que quieren y que tienen la necesidad, y que tenemos la necesidad, porque también nosotros somos estudiantes, ¿sí?, somos docentes, estudiantes a la vez, de interactuar y de entrarle a los sistemas en línea, a los sistemas abiertos, a distancia. ¿Por qué? Bueno, la referencia es muy fácil. Su servidor es estudiante también y no tendría yo la posibilidad, no tendría la más mínima posibilidad de ir a una escuela 2 horas o 4 horas una vez a la semana o 2, 3 veces a la semana. Entonces, esto me facilita y me ha facilitado durante muchos años el continuar en un aprendizaje y en una actualización constante. Aquí hay algunos otros datos también interesantes. Datos sacados de la Secretaría de Educación Pública, eso lo hice apenas hace unos 4 días. Entonces, en el ciclo escolar 2014-2015, había esa cantidad de estudiantes en las universidades del país, tanto públicas como privadas. Fíjense qué pasó 5 ciclos escolares después, en el 2019-2020. ¿Sí? El crecimiento del número de estudiantes en el sistema presencial fue solamente del 13.5%. Y el no presencial se refiere nuevamente a los sistemas abiertos, semiescolarizados, mixtos y a distancia. Entonces, ahí está una de los datos interesantes e importantes que, sobre todo, las universidades todavía no quieren voltear a ver. Aquí no importa si son públicas o son privadas.
¿sí? En la Universidad Michoacana, que es una de las que yo trabajo, obviamente el sistema de educación a distancia, que ya les comentaba yo, que tiene 20 años, en este agosto precisamente cumple 20 años de haberse instaurado, no tiene mayor demanda que hace 10 años, no ha tenido un crecimiento. Y bueno, del lado derecho tenemos tres opciones, perdón, tenemos no tres opciones, tenemos tres universidades. La primera es la Open University, que está en Inglaterra, fundada hace 50 años, la universidad abierta. Es la universidad que pudiéramos llamarle la más extendida y la más grande del mundo. Y les aseguro que no ocupa 100 hectáreas ni 20 hectáreas de terrenos. Obviamente, tiene algunos campus en muchos países del mundo, que ya los fue abriendo por necesidades propias. Tiene estudiantes de casi todos los países del mundo. Ahí está la cantidad de estudiantes que tiene. Enseguida tenemos una propuesta que surgió en 1995 en España, y es la Universidad Abierta de Cataluña. Fíjense ustedes los números de estudiantes que manejan. Ellos única y exclusivamente imparten clases a distancia o en línea. Y bueno, aquí en México tenemos un antecedente, ¿sí?, más reciente, la Universidad Abierta y a Distancia, que depende de la Secretaría de Educación Pública, que bueno, en algo así como una década más o menos, ha tenido un incremento importante en la cantidad de estudiantes que recibe. De hecho, se creó también con la posibilidad de permitir a los paisanos que viven en Estados Unidos continuar sus estudios. Y como un dato que no tengo ahí en la presentación, el ciclo escolar 2017-2018 tenía 41.222 estudiantes. Para el ciclo 2019-2020, 54.379 estudiantes. Eso quiere decir que en 2 ciclos escolares creció un 24%. Con estos datos, entonces, nos podemos dar una idea hacia dónde va el mercado. Ahora vamos a aterrizar el modelo de aprendizaje que conlleva 2 formatos, ¿no? El formato presencial, lo mejor del formato presencial, de la escuela tradicional que ya conocemos, que lo tenemos que armonizar, que lo tenemos que ligar con los aprendizajes en línea, con los aprendizajes electrónicos, con los aprendizajes virtuales. Y bueno, aquí no se trata nuevamente, y quiero hacer énfasis, de trasladar lo que yo hago en el salón de clases a venirme a sentar en la computadora, lo mismo. Y aquí voy a hacer un paréntesis. Tengo 2 ejemplos en la familia, ¿no? El más pequeño de ellos, un sobrino nieto de apenas 6 años de edad, en primer año de primaria, que desafortunadamente, para los experimentos en la institución en la que cursa su primaria, lo sentaban desde las 8 de la mañana hasta pasada la 1 de la tarde enfrente de la computadora, porque le tenían que dar todas sus horas de clase. ¿Qué sucede con otros estudiantes que estaban de secundaria desde las 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde? Porque les tenían que dar todas sus horas de clase de todas sus materias. Por favor, hay que entender, las clases a distancia, las clases virtuales no existen. El modelo cambia totalmente. No podemos venir aquí a desgastarnos y a desgastarnos nuestros estudiantes teniendo los 5 días de la semana sentados durante muchas horas, ¿sí?, escuchando a uno y a otro profesor, explicándoles en el pintarrón o en una hojita o poniéndoles algún video, etcétera, etcétera. Hay que cambiar totalmente, por favor, esa concepción que tenemos. Entonces, vámonos rápidamente. Las características entonces del e-learning, entre otras. Bueno, primero que necesitamos un entorno virtual de aprendizaje o LMS, lo que llamamos plataformas también. No cualquier paginita ahí es una plataforma, ¿sí? Eso hay que tenerlo en claro. Hay algunas instituciones, ¿no?, que se pusieron pues rápidamente a trabajar y hacer una plataforma, le llaman ellos marca propia, en las cuales lo único que logran los estudiantes pues es a lo mejor tener un foro, ¿no?, o subir ahí algo de información. Bueno, eso dista mucho de ser una plataforma. Después, los recursos multimedia.
Habemos quienes nos aventuramos y dijimos, no, pues vamos a hacer nuestros propios videos, ¿no? Si ya hice un TikTok, pues puedo hacer todo lo demás, ¿no? Y llegarle al estudiantado. No funciona así tampoco. Los recursos multimedia y así como muchos de los materiales didácticos electrónicos, no tenemos nosotros que ser expertos ni ponernos a elaborarlos, ¿sí? Habrá quien tenga múltiples habilidades con diferentes programas de computación y que lo pueda hacer de una manera pues muy rápida, ¿no? Que le quede muy bien. Y si no, bueno, vamos a echarnos un clavado, por favor, ahí en internet, en las páginas especializadas, en el YouTube hay infinidad de videos, ¿sí? Que podemos nosotros adaptar y adoptar. ¿Para qué? Para utilizarlos en base a las necesidades que tenemos y sobre todo, ¿no? Que sea algo atractivo, visualmente atractivo para nuestros estudiantes. Las herramientas de comunicación. La comunicación en estas modalidades es sincrónica y asincrónica. La modalidad asincrónica es la que mayor alcance y mayor aplicación tiene en estos medios. Eso quiere decir que podemos utilizar nosotros un foro de discusión, podemos utilizar un blog, podemos utilizar el dejarles nosotros el video, no tenerlos en un video presencial, no tener la obligatoriedad de que incluso hasta les paso lista, ¿no? El que no venga, le voy a bajar puntos, ¿sí? A la sesión de videoconferencia. Entonces, ¿cuántas veces no grabamos nosotros nuestra sesión y se las pusimos a disposición después? Tiene que estar todo el material disponible, ¿sí? Para nuestros estudiantes, porque nuevamente debemos de dejar de pensar en nosotros, en nuestra facilidad y en nuestra comodidad. Tenemos que pensar en aquellos que están del otro lado, en nuestros estudiantes, y conocer también cuál es su realidad. Es que todos se tienen que conectar conmigo a las 8 de la mañana el día lunes. ¿Cuántos de ellos difícilmente los padres les pusieron 100 pesos de saldo a su celular y se lo chupó en la videoconferencia de las 8 de las 9 de la mañana? Bueno, las videoconferencias interactivas y los webinars es algo de lo que estoy ahorita comentando. Las videoconferencias interactivas como esto que estamos teniendo nosotros es lo que menos debemos de utilizar y mejor darle a las opciones de los webinars, que son obviamente pues, los videos ya grabados y que se dejan a la disposición. Ya les comentaba de los materiales didácticos electrónicos y después viene también algo que es el Flipped Classroom, que es el aula invertida. El aula invertida es hacer nuevamente un giro de 180 grados, ¿sí? En nuestra propuesta educativa. Y aquí es donde tenemos que dejar de utilizar ese modelo tan trillado, tan comentado, tan puesto en la mesa, que es el famoso modelo de enseñanza-aprendizaje. ¿Qué sucede ahora? Bueno, que el modelo tiene que ser el modelo de aprendizaje-enseñanza. Se los dejo de tarea, por favor. Todo esto, todo este esquema va privilegiado por la enseñanza, va privilegiado hacia la enseñanza. Utilizar la educación por competencias y el trabajo de proyectos, entre todas estas adecuaciones que tenemos que hacer. Aquí no voy a explicar mucho, ¿no? Esta infografía es muy básica de el qué y el cómo es el B-Learning. Recordemos que aquí una de las problemáticas también que tenemos es el tener una armonía entre lo que se está trabajando o lo que se va a trabajar en el aula y lo que vamos a continuar en esta modalidad a distancia. Los materiales. Aquí vamos hacia una época que yo desde hace 5 o 6 años la comentaba en la secundaria donde laboro, ¿sí? Que le decía, vamos hacia una época de las escuelas sin libros. Esto es importante también, darnos cuenta de que muchos de los materiales que tenemos aquí al alcance en Internet causan una mayor impresión. Al estudiante le aportan algo totalmente diferente, ¿sí? A estar nuevamente, ¿no? Dándole la vuelta al libro y sobre todo en este formato que es muy complicado revisar
el trabajo, ¿no?, que se realiza en los libros. Las características, bueno, ahí las pueden leer ustedes. Una de las características importantes de esto es el aprendizaje personalizado. Yo hubiera preferido, desde el punto de vista laboral y económico, continuar como estaba antes. ¿Sí? Yo llegaba y trabajaba de 9 a 2 de la tarde, como ejemplo, atendía mis grupos y listo. Pero resulta que quienes de nosotros no nos vimos de repente en una problemática, y esa problemática estaba en torno a los tiempos. Resulta que por alrededor de 3 meses, ¿sí?, estuve yo laborando los 7 días de la semana y en ocasiones todavía eran las 9, 10 de la noche y estaba contestando algunos mensajes. Ya después de esa hora que me llegaban a enviar mensajes, ¿no? El récord lo tiene un alumno a las 2:30 de la mañana en alguna ocasión, ¿sí?, cosa que yo no contestaba y mi celular estaba apagado. Entonces, el facilitar el aprendizaje personalizado consume y nos consumió mucho tiempo, porque resulta que se me duplicaron el número de mis estudiantes, por ejemplo, en la secundaria, ¿no? En la preparatoria fue diferente, pero en la secundaria, aparte de atender al hijo, tenía que atender también al papá o a la mamá, ¿no? Con cuestiones técnicas, sobre todo con cuestiones del manejo de algún programa en específico, etcétera. Entonces, aquí, obviamente, pues se dio de una forma ya intrínseca la atención personalizada, porque sabía no solamente en las cuestiones muy propias de la materia y de la información que ahí se manejaba, sino había que trabajar en muchas otras problemáticas que se les iban presentando. Y bueno, el docente, es obvio, ya lo he mencionado, cambia totalmente su rol y su función en estas modalidades. Y el aprendizaje siempre hay que privilegiar, que hay que construirlo de manera colectiva. Los retos a considerar: la competencia digital de los profesores. Oh, sorpresa. Quisiera preguntarles a quienes a la docencia se dedican, no lo van a escribir en el chat obviamente porque ya estamos sobre el tiempo, pero esta es una pregunta que dejo abierta. ¿Cuántas capacitaciones en estos 4 meses han tenido por parte de sus instituciones educativas? ¿Qué clase de capacitación les han dado, si es que ha sucedido? Y la última pregunta, y yo creo que es la más importante de todas: ¿cuánta capacitación me he procurado en mi persona? ¿Estoy esperando a que se me dé digerido y casi en la boca ello? ¿O yo me he procurado en estos meses el actualizarme, el preguntar, el indagar, el allegarme de algo diferente a lo que tenía y a lo que necesito para mi labor docente? Tal vez en este ciclo escolar no se alcance todavía a ver, no lo veamos quienes somos docentes, pero yo creo que está a la vuelta de la esquina y a lo mejor a la vuelta del año, en el cual pues las instituciones educativas, que deben estar cada vez más competitivas, y nosotros como docentes tenemos que ser más competitivos también, pues nos van a pedir, ¿sí?, nuestra currícula, nos van a hacer alguna clase de evaluaciones, de exámenes, para ver cómo estamos nosotros en nuestra capacitación y en nuestra actualización en todos estos temas que estamos tratando. Bueno, el incentivar el trabajo autónomo de los alumnos, ¿no? Tenemos que tener una mayor cantidad de alumnos autogestivos, sobre todo. Evitar el agotamiento digital, esto es parte de lo que traté hace rato, ¿no? Son muchas horas, de repente, las que pasamos nosotros inmersos en todo esto, y sobre todo nuestros estudiantes. ¿Qué sucede con nuestras instituciones educativas? De repente se nos vino el mundo encima, literalmente hablando, cuando aparte de incrementar nuestras horas de trabajo, atendiendo de diferentes formas a nuestros estudiantes y en ocasiones también a los padres de familia, nos metieron en un trabajo realmente agotador, ¿sí? Porque teníamos nosotros que comprobar que en realidad estábamos desquitando esas horas que nos estaban pagando. Instituciones en las que
profesores, sábado y domingo, durante muchas horas, las dedicaban y las siguen dedicando, ¿sí?, a hacer extenuantes planeaciones, sus listas de cotejo, sus rúbricas de evaluación, sus carpetas con 500 evidencias, etcétera, etcétera, etcétera. Todo ello quisiera preguntarle en alguna ocasión a alguno de de quienes se dedican a la administración, quienes les piden todo esto en las instituciones, ¿cuándo lo revisa? Y bueno, hay que mantener siempre la motivación del alumno. Esto es indudable. Hay que mantener siempre la motivación del alumno porque pensemos un poquito, ¿qué sucede si en una sesión como esta, ¿no?, de videoconferencia, en ocasiones difícilmente tenemos su atención durante 15 o 20 minutos, media hora? ¿Qué pasa entonces para tener su atención durante el año escolar? Durante sus 2 o 3 años que les faltan para terminar su nivel educativo. Eso es importante, ¿no?, que nos vayamos dando cuenta. Entonces, en el contexto actual de la escuela, pues, que ya lo hemos estado tratando, aquí tenemos los medios de comunicación que obviamente se privilegia nuevamente el modelo asincrónico de comunicación. No podemos nosotros esperar que la mayoría o todos nuestros estudiantes estén conectados al mismo tiempo por este medio, ¿sí?, por una audiollamada, incluso pudiera ser. No podemos esperar que todos estén en el chat, ¿sí? Es diferente a trabajar en un aspecto de aula invertida, en el cual el estudiante previamente leyó sus materiales, vio el video, hizo o se le aplicó algún instrumento, y después llega el momento de la sesión de videoconferencia o llega el momento del chat, y ahí vamos a resolver dudas, ahí vamos a apoyarles, ahí vamos a aplicar aquello de que el docente se convierte ya en un tutor o en un facilitador. Entonces, en este medio, la sesión virtual es el centro de la interacción entre el docente y los alumnos, obviamente. Para ello, entonces, necesitamos recrear nuestra práctica y nuestra práctica docente en todo su generalidad. El aprendizaje activo, bueno, el aprendizaje activo, aplicando las herramientas y los instrumentos que tenemos ahorita al alcance, electrónicos y digitales. Entonces, nuevamente, tenemos que darle más participación al estudiante. ¿Qué tal si organizamos una sesión de videoconferencia en la cual sea una mesa de discusión y en la que el profesor sea el que solamente modera y los estudiantes son los que interactúan y hablan? ¿Sería lo mismo que estar yo aquí de manera expositiva durante 40 minutos o una hora? El aprendizaje activo, entonces, en estos medios, lo primero es la reflexión y la autocrítica hacia nuestra práctica docente, hacia lo que hemos estado haciendo antes de marzo de este año, a lo que hemos estado o lo que hicimos de marzo en adelante y hacia dónde vamos a ir, ¿sí? ¿Cuál es nuestra línea, cuál es nuestro horizonte? Y aquí es donde nuevamente los cambios al interior de las instituciones difícilmente los va a dar el director, el dueño, el consejo de administración, el rector. No, los cambios los tenemos que dar desde abajo nosotros mismos. Los cambios los tenemos que impulsar y fomentar, ¿sí? En primer lugar, de manera individual y de manera colectiva. De manera colectiva, ¿por qué? Bueno, pues vamos a juntarnos, vamos a promover un aprendizaje entre todos, ¿no? Vamos a tener algunas sesiones en las cuales interactuemos y nos compartamos experiencias. ¿Para qué? Pues para poder ir construyendo y para poder también, desde otro punto de vista que tal vez hemos perdido, conservar nuestra fuente de empleo. Muchas instituciones están pues ahorita en una situación muy complicada, ¿no?, con el ingreso de sus estudiantes, y esto es tanto públicas como privadas. Aquí no vamos a
hacer ninguna diferencia. No. Entonces, mientras nosotros no renovemos, no actualicemos lo que tenemos y lo que ofertamos al alumnado, pues va a ser más complicado, ¿no? El tener las escuelas que teníamos antes. Ya para finalizar y para ir cerrando con todo esto, los cambios de roles, bueno, ya los he ido mencionando, son los que están ahí. Dejamos de ser la única fuente del conocimiento. ¿Cuántos estudiantes que tenemos de cualquier edad de repente tienen el conocimiento y manejan mayor información que la que nosotros tenemos? Sobre todo información actualizada o al día. Esto hay que voltear a verlo también. Y al final de cuentas, todo este entorno y todos estos contextos tenemos que tomarlos en cuenta, tenemos que reflexionar para poder ir adelante. Ya como una conclusión o como unas conclusiones, esta breve charla ha sido parte de la experiencia que he tenido en todos estos años. No es un curso como tal, sino es un curso de e-learning o de b-learning. Es el socializar un panorama muy general desde mi particular punto de vista en un momento dado y de algunos otros compañeros, ¿no?, que hemos trabajado y que lo hemos compartido. Los retos que se plantean en un incierto futuro son muchos, comenzando por los nuevos escenarios educativos. Emplear la tecnología como un medio, utilizar las herramientas digitales como un puente para transformar, adecuar los procesos de comunicación, pero sobre todo reinventarse para incentivar los aprendizajes de los estudiantes. Esto es fundamental. Quienes no querramos entrarle a esto, bueno, difícilmente veo yo un panorama en que escuelas tradicionales y tradicionalistas puedan seguir subsistiendo en el corto plazo. La revolución 4.0, que sí se le ha dado en llamar, ¿no?, a todo esto desde el punto de vista tecnológico, obviamente, ¿sí? Esto de la cuarta transformación es una cosa política, pero la revolución 4.0, en la cual los docentes deberíamos de convertirnos ya en docentes 4.0, ha dado inicio. Esto ya no se para, no se detiene. En algunos otros países, obviamente, les llegó antes. A nosotros, obligados por esta situación de salud que estamos cursando, bueno, se nos obligó, ¿no? Incluso no hace mucho el secretario de Educación comentaba, ¿no?, que se habían adelantado los planes, ¿no?, de una modernización educativa en alrededor de 5 años. O sea, ellos estaban esperando para el próximo sexenio, ¿no?, que se empezara a dar todo esto, pero se nos adelantó. Y entonces, quienes estamos inmersos en la educación, somos los primeros actores de este proceso. La educación del siglo XXI está aquí. Por ello, quienes nos dedicamos al quehacer docente, tenemos los mismos objetivos. El principal objetivo de todos ellos es superar los retos a los que nos vamos enfrentando, impulsar la innovación en la educación, trabajar en forma colaborativa para compartir nuestras experiencias, para con esto modelar una educación para el futuro. Y todo esto tiene que ser en armonía con la nueva realidad física y virtual en la que vivimos. Por mi parte, les agradezco su atención. Ya no quiero seguir nuevamente en el monólogo. Pues vamos a dar inicio a la sesión de preguntas y espero tener las respuestas. Gracias.